Y bueno, mis amados hermanos, ya estamos listos para dar inicio al programa del día de hoy de sábados estelares, sábados de bendición, sábados de palabra, sábados de adoración al Dios vivo, con nuestras hermanitas Cristi, Chan y Lady Quintal, quien trae una palabra que va a ser de bendición. Saludamos y bendecimos a las televisoras Apóstoles TV y Surimar Televisión, claro que también la televisora de Ventana Virtual Cristiana Radio, por supuesto que ya tenemos canal de televisión, mis amados hermanos, y saludamos a quienes están sintonizando también a través de las plataformas digitales de Ventana Virtual Cristiana Radio, que nos están escuchando en las diferentes naciones, que nos están escuchando en Alemania, en Estados Unidos, en la República Mexicana también, claro que sí, que nos están escuchando a través de UESI, la Unión de Emisoras Cristianas por Internet. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle los micrófonos a nuestras hermanitas que ya están listas para la palabra del día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos los que nos van a estar escuchando, todos aquellos que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio? Les mandamos un saludo y muchas bendiciones, que sean bienvenidos a un programa más de Espacio Juvenil. Yo soy Cristi y le dejo el lugar a Lady para que también les salude. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos en esta hermosa tarde, amén. Bueno, pues hoy estaremos tratando un tema que lleva por título, bueno, le pusimos Deja brillar tu luz, amén. Y nos estaremos basando en el libro de Mateo 5:16. Si tienes tu Biblia a la mano, yo te invito a que busques este hermoso pasaje en Mateo 5:16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Esto lo podemos hacer, o se refiere este hermoso versículo, a través del testimonio que nosotros damos, la luz que estamos reflejando. No sé si alguna vez te has preguntado qué luz es la que ven los demás, qué es lo que reflejas. Muchas veces pensamos de que un cristiano tiene que ser aburrido, tiene que estar triste, cuando no es así. Un ejemplo para los demás es que nuestro testimonio sea de luz, y sobre todo, ¿qué estamos proyectando a la gente que nos ve como cristianos? Amén. Así dejo el lugar a Cris. Ok, bueno, tenemos una mentalidad, o pensamos que los cristianos deben de estar tristes, abatidos, pesimistas, infelices. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, sino al contrario, que ¿cómo debemos de estar? Los cristianos debemos estar alegres, felices, optimistas, gozosos, joviales. Esa es nuestra luz que nosotros debemos de reflejar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando Cristo vive en nosotros, nuestra luz debe de reflejar, debe de brillar delante de los hombres, dar ese testimonio, ser ese ejemplo. Pero ahorita vamos a tocar un punto especial, que es el gozo. Y para empezar, el gozo hay que saber que viene de adentro. La felicidad la produce algo de afuera. La felicidad puede ser el resultado de las circunstancias agradables, mientras el verdadero gozo no depende de las circunstancias externas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos gozosos, el gozo proviene de nuestro Señor Jesucristo.
es algo que es de adentro hacia afuera, nosotros lo podemos expresar. Entonces, nuestra luz se ve, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo en nosotros. A pesar de que tengamos problemas, dificultades o que estemos pasando por algún momento difícil, cuando Dios está en nosotros, nuestro gozo se ve reflejado. En Filipenses 4:4 nos habla acerca del regocijo. Si tienes tu Biblia, yo te invito que vayas a Filipenses 4:4. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Acá nos exhortan a que nosotros mantengamos o estemos en esta manera, siempre regocijados en quién, en el Señor Jesucristo. El mundo puede estar feliz, tal vez porque tiene algo económico, dice que estar alegres, pero esa felicidad sabemos que desaparece, pero cuando es de Cristo, cuando Cristo está en nosotros y ese gozo que nosotros externamos, ese gozo no desaparece. Por ejemplo, cuando pasamos escasez, enfermedad, algún fallecimiento de algún ser querido, o cuando estamos en soledad, ahí es cuando nuestra luz debe de reflejarse. Fíjate que hace unos años me tocó experimentar o estar en un funeral de una hermana que había fallecido su papá. Pero esta hermanita estaba, la verdad que tenía una fortaleza y el Señor había obrado de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque yo veía a la hermana y a pesar de que estaba pasando un momento muy difícil, que era la pérdida de su papá, ella se mantenía firme. Su corazón, veía su semblante, su luz, reflejaba tranquilidad, reflejaba paz. Muchas veces vamos en un funeral, asistimos a un funeral y vemos gente llorando, gritando y haciendo demás situaciones o cosas. Pero es asombroso ver realmente llegar en una situación o en un momento difícil y ve a un cristiano de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que después de la muerte hay vida y hay vida eterna. Entonces, en vez de quitar nuestro corazón acongojado y triste, sí sabemos que nos duele, pero también estamos conscientes de que después de la muerte algún día lo vamos a ver a nuestro ser querido. Entonces, imagínate, ahí podemos ver una gran diferencia de ir a un funeral o estar presenciar un velorio de una gente, de una persona que tiene a Cristo, la paz que viene sobre ella, que está sobre ella, a ir a una persona que tal vez no conoció de Cristo y está su pensamiento, tal vez su remordimiento ahí, tal vez diciendo, nunca voy a ver a esa persona nuevamente, mientras que en el corazón del cristiano, en la mente del cristiano es de que algún día voy a ver a ese ser querido, se aceptó a Cristo, si le hablé de Cristo, algún día voy a verlo. Entonces, imagínate, nosotros debemos de reflejar eso, esa luz, dar ese testimonio. Por eso dice este pasaje, debemos de ser esa luz para que vean los demás esa hermosa luz que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Así te dejo el lugar, Cris. Sí, mira que a veces a veces nosotros no podemos entender cuando se nos refiere a que nosotros debemos ser luz. Jóvenes, si nos vamos más en el versículo que estamos leyendo de Mateo, en el capítulo 12, para que nosotros podamos extendernos y poder entender la palabra del Señor, habla que Jesús le decía a sus discípulos, primero le empezó a decir a sus discípulos, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea.
Luego dice en el 14, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Y luego dice en el 15, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien se la pone en alto para alumbrar a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Jóvenes, nosotros tenemos que ser luz en esta tierra, en este mundo donde Dios nos ha depositado. Jesús le decía a sus discípulos, ¿qué quiere decir? Que sean un ejemplo diferente hacia las demás personas, hacia los que están alrededor. Por ejemplo, nosotros no solamente tenemos que ser cristianos en la calle y en casa somos otra persona, o en la casa somos cristianos para nuestros padres, pero fuera de casa somos otras personas, sino que tenemos que ser iguales tanto en la casa tanto como afuera. Pero a veces muchos de nosotros tenemos ciertas diferencias con las otras personas. A veces no estamos de acuerdo con lo que la gente piensa, con la gente dice. Que, por ejemplo, hace rato Lady estaba diciendo de que la gente piensa que porque nosotros somos cristianos, somos amargados, tenemos cara de tristeza, porque nosotros no vamos a los bailes, somos personas que somos religiosos, así nos tachan, ¿no? De que somos religiosos, pero la realidad, si nosotros realmente nos envolvemos en este mundo como cristianos y la gente ve algo diferente de nosotros, es algo que nosotros mismos debemos de proyectar. Yo en algún momento, creo que lo han escuchado y siempre lo he repetido muchas veces, de que yo en la escuela fui muy diferente, porque yo me rodeaba de mis compañeros, ¿verdad? Y sabía que mis compañeros a veces se volaban las clases y y cuando yo salía de la escuela me dicen, oye, Cris, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Y yo de allí... Y a veces yo los veía fumando, los veía tomando y a veces me querían invitar y a veces yo les decía, no, pues yo soy así y no. Y todo eso a ellos se les quedó grabado. En algún momento cuando se les olvidaba que yo les había dicho, y cuando yo decía, no, yo no, le digo. Y ellos me decían, ay, sí es cierto, es que tú vas al templo. Entonces esa parte hacía diferencia, de que ellos sabían que yo era cristiana, que yo iba al templo, y allí me decían, sí, está bien, no te voy a obligar. O sea, esa parte de que nosotros reflejemos diferencia hacia las demás personas. Tampoco vamos a ir a criticarlos por las acciones que ellos están cometiendo, de que los vamos a enviar directo al infierno, porque la realidad no es lo correcto, sino que siempre tenemos que tener paciencia, cordura y respeto hacia esas personas, y sobre todo llevarlos al camino del Señor, de decir y hablar con ellos de una manera que sea que los edifique, que sea que los que acerque a Dios, no que los aleje. De hecho, hay muchas hermanitas en su momento, ¿verdad?, que si yo hubiera dejado que la manera de cómo ellas me decían las cosas me hubiera provocado el alejarme de Dios, a lo mejor yo no estaría aquí, porque yo pues en su momento yo usaba mucho pantalón de mezclilla, pantalones, y a veces llegaban las hermanitas y me decían, ay, Cris, es que el pantalón no debes de usarlo, no es correcto, no esto, y llegaba momentos donde yo no sabía, ¿verdad? Y yo decía, chispales, ¿cómo le digo a la hermana? Pues es lo único que yo tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a usar faldas, a esto y a esto. Entonces, eso llega a pasar y a lo mejor las personas se llegan a molestar o a ofender, no sé cuál es la palabra correcta. Entonces, imagínate que una persona que apenas está acercándose a Cristo y tú, en vez de, ahí se aplica, en vez de ser luz,
pues lo alejas con tus actitudes y eso hace que esa persona diga, no, pues sabes que yo creo que no soy de este grupo, ¿no? Y pues ahí nos vemos y que cada quien se quede en su propio camino. Y yo creo que eso estamos haciendo cosas erróneas y más nosotros los jóvenes cuando a veces hacemos nuestros grupitos de que, bueno, pues el que es invitado, pues cada quien. Yo sí lo he vivido, lo he pasado y sí se siente feo. Entonces tenemos de lo que se predica, todo lo que nosotros hablamos, tenemos que reflejarlo allá afuera, demostrar el amor de Dios, de que nosotros seamos realmente eso, que seamos luz, de que la gente vea en nosotros algo diferente en la casa, fuera de casa, o sea, que lo que realmente nosotros estamos diciendo sea real. Déjalo, Carlene. Así es, Cris. Fíjate que hay algo que decías, ¿no? Acerca de que cuando vamos, nosotros le decimos, ¿no? Bueno, espero que aquí no pasa, ¿no? Ni en las iglesias que conozco. Pero fíjate que a veces sí he escuchado, ¿no? Que llega una persona y, no, cambia tu ropa de vestir, no, cambia tu forma de hablar. Y es algo que realmente Dios es el que nos transforma. Nosotros, por más que vayamos y digamos, a veces en vez de ser ayuda, a veces lastimamos a las personas. Pero si nosotros mostramos esa luz, mostramos ese ejemplo, nosotros mostramos esa diferencia que Dios ya nos transformó a nosotros, eso va a cambiar a la persona. No con ir y decirle, cambia esto, cambia lo otro, y más cuando la persona es nueva, cuando se acerca a los pies de Cristo. Entonces, a veces si nosotros vamos y tomamos esa actitud, a veces no es lo mejor y tal vez la persona se vaya. Pero si nosotros vamos y demostramos lo que, en primero, el amor que Dios nos demostró a nosotros, porque cuando cada quien llegó delante de Dios, conociendo sus limitaciones, sus pecados y todo, y Dios jamás desechó, o sea, nos aceptó y jamás nos juzgó ni nos señaló, sino Él, ¿qué hizo? Fue transformándonos poco a poco, nos fue moldeando poco a poco. Y esta lady que está aquí, pues no es igual de hace 10 años, que igual ponía pantalón, le gustaba poner minifaldas. Entonces, ¿por qué lo dejas? Porque entendemos la palabra, porque Dios empieza a transformar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Nosotros no podemos ir y obligar o a veces a veces pensamos que con decir un comentario la gente va a cambiar. No es así. ¿Qué podemos hacer? Que nosotros vestir o actuar de una manera que dé testimonio, que sea luz, que sea agradable delante de los hombres. Y es el tema, es el texto que estamos tratando. De vez de ser oscuridad o a veces hacemos que la persona se sienta mal cuando deberíamos de hacer que la persona se sienta pues bien, que pueda buscar al Señor. Porque es el único que puede transformar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras miradas, nuestras emociones y hasta nuestro olor. Fíjate que a mí sí me ha tocado eso de que hueles diferente. Sí, hueles diferente. Cuando nosotros nos adentramos en el Señor, cuando nosotros empezamos a leer su palabra, cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a ayunar, toda nuestra atmósfera cambia. Y eso yo te lo digo por experiencia. Nuestra mirada también cambia. A veces cuando nos acercamos al Señor por primera vez, tenemos una mirada dura, una mirada de amargura, una mirada de dolor, pero conforme vamos conociendo a nuestro Señor, nuestra mirada va cambiando. Y empezamos a transmitir esa paz, ese gozo que solamente proviene del Señor. No sé si te ha tocado ver, Cris, personas de que tú la ves y dices, ay, me inspira ese gozo, me inspira esa paz. Entonces, ¿por qué? Porque tiene algo especial. Los cristianos, cuando tienen la luz, cuando tienen a Cristo, se vuelven especiales. O sea, hay algo diferente en su mirada y es imposible de ocultar. Es imposible decir, no pasa nada. No, pasa algo y es imposible decir, no, es inevitable no verlo.
Cuando Dios empieza a transformar a una persona, cuando la persona empieza a decir, sí, Señor, aquí estoy y transfórmame. Hay por ejemplo, ese tipo de mirada, ¿quién lo tiene? Yo hablo mucho de eso, ¿no? De los maras, de estos pandilleros, porque los maras significa amargura. Y cuando tú ves a ese tipo de persona, a ese tipo de pandillero, tú le ves la mirada y refleja dolor, resentimiento, tiene una mirada dura. Entonces, ahí nosotros podemos ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque esta persona pues dejó que entrara esos sentimientos en su corazón. Y por eso cuando ve con una mirada tan dura, se ve que hay un dolor tremendo en su corazón y que prefirió abrir una ventana, una puerta pues al que no debería, en vez de abrir una ventana al Señor. Pero cuando tú ves el cambio, cuando tú ves a una persona que estaba así, un pandillero o una persona que anduvo, no sé, en la prostitución, una mujer, cuando tú ves el cambio, cuando una persona da testimonio de lo que Dios hizo en su vida, lo primero que ves es la mirada en su semblante. O sea, cambia, porque Dios es lo que hace, cambia todo de nosotros y sobre todo la mirada es lo que cambia y empieza a brillar. Y esa luz solamente proviene de nuestro Dios. Te dejo el lugar, Cris. Sí, mira, hay algo que estabas diciendo y yo quiero dar mi punto de vista de esta parte de que a veces nosotros vemos el ejemplo de las otras personas. Recuerden que hay cierta manera de que no puedes tratar a una persona como si fuera un dios, ¿no? De que, ay, o sea, que tengas admiración está bien. Pero ya que tú, o sea, seas como, no sé cómo te explico, que sea una adoración hacia esa persona, ya es error. ¿Por qué? Porque tarde que temprano o en algún momento esa persona pues ya no va a ser un desliz o algo va a pasar y a lo mejor tú puedes decir, es que no, ¿cómo fue capaz esa persona de cometer eso, no? Entonces ahí ya como que tu mirada ya de a esa persona como que el deslumbre que en algún momento tú tuviste por eso se vuelve juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque tú lo admirabas y cuando esa persona pues te falla, podría yo decir, le ves y le ves lo negativo. Entonces, recuerden algo que las personas en algún momento fallan, en algún momento hieren, en algún momento te van a desilusionar, ¿no? Pero no es un motivo para que tú lo juzgues, sino al contrario, poder ayudar a esa persona que en algún momento cometió, porque es importante que nosotros es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Fíjate que en Primera de Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, de que no permitas que nadie menosprecie ni tu juventud ni nadie te menosprecie en algún momento, sino sí es importante ser ejemplo en todo momento para aquellas personas, de que ellos vean a alguien que pueden seguir, sí, pero recuerden que no se pierda eso de que en algún momento tú digas, no, pues me falló, yo creía en él, ¿no? O sea, y yo no, y te desvíes del camino porque eso puede pasar, o sea, de que tanto deslumbre que esa persona tenías y luego dices, ¿cómo fue capaz? No puede ser. Y eso, entonces ahí se va esa parte de que nosotros debemos de ser ejemplo en conducta, en amor y mostrar la pureza de todas las personas. Y yo creo que es importante que nosotros, sí es importante que tú tengas a alguien que tú veas con admiración, pero no que en algún momento esa persona falle y luego digas, qué decepción.
la realidad es que no sería lo correcto, ¿no? Sino que ver lo bueno de esa persona que en su momento fue, y si tú puedes apoyarlo, ayúdalo. O sea, si él en algún momento te ayudó en tu vida espiritual, en algún momento te apoyó, sé tú también ese ejemplo para esa persona de que aprendiste, o sea, de que lo puedes ayudar. No sé si en algún momento llegaron a ver la película de Jesús, de la antigüita, del gris, de color gris, cuando entregan a Jesús a los escribas para que lo juzgaran y todo eso. El que el que lo entregó, ¿cómo se llamaba? Judas, ándale, porque hay otro nombre. Entonces, cuando lo entrega Judas, en la película decía así, no, es que él era como que yo le creía, pero no era lo que yo esperaba, y cosas así empezaba a decir. Y llega un momento de que así las personas llegan a decir de aquellas personas que seguían como ejemplo, y luego dicen qué decepción, qué desilusión, ¿no? Entonces creo que allí aplica de que no debemos de confiar en los hombres, pero también es importante que nos ayudemos mutuamente. Jóvenes, en algún momento, y más ustedes, porque yo lo he escuchado de jóvenes que digan, no, pues yo admiraba a esa persona y me decepcionó y me desilusionó. Pero la realidad, jóvenes, es que nosotros, si podemos ayudar a crecer a alguien, por eso es la palabra, y esta nos dice a nosotros que seamos luz, que seamos luz. O sea, no solamente vamos a hacer luz cuando nos conviene, sino vamos a hacer luz en todo momento, en ayudar a las personas que realmente lo necesitan, apoyar a aquellos jóvenes que lo necesitan, aquellos que realmente se han desviado del camino y tú le puedes aportar algo en su vida espiritual. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a, como dice la palabra, a hacer luz en medio de la oscuridad y alumbrar en este mundo. Te dejo lugar, Lady. Una luz que alumbre, no que deslumbre, si no viene la decepción. Así es. Pero sí, Mateo 5:14 nos dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros debemos de ser como ese reflector, pero que la luz provenga de Cristo. Debe ser una luz apropiada y no una luz propia. ¿Por qué la apropiada? Porque la que nos debemos de apropiar de eso que nos dice el Señor, de ser como el Señor. Porque yo puedo mostrar mi luz, o sea, y puedo aparentar algo que no es, como tú decías. Y cuando realmente me conozcan es cuando ahí viene la decepción. Bueno, es que yo pensaba que Lady era así, era de otra manera, porque estaba alumbrando con mi luz propia. No, nunca me apropié de la luz del Señor, de decir, bueno, el Señor quiere que sea de esta manera y que yo alumbre, no de esta manera. Porque el Señor nos dice y nos da directrices de cómo debemos nosotros dar un testimonio agradable delante de los hombres. Entonces, si nosotros lo ponemos en primer lugar, si nos apropiamos de esa palabra, si nos apropiamos de lo que el Señor quiere, entonces va a ser diferente a reflejar una luz propia, una luz que nosotros queremos. Muchas veces queremos aparentar que no, yo soy la única persona santa, y a veces, como tú decías, Cris, a veces señalamos, bueno, yo no hago este pecado y por lo tanto a veces decimos, tenemos el derecho, ¿no? O a veces nuestro pensamiento yo tengo el derecho a señalar y a levantar mi manita o mi dedito para decir, tú estás mal en esto y en lo otro y todo. Pero en lo oculto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué luz hay? Entonces, no queramos aparentar una luz ficticia, sino realmente aparentar tal cual somos, para que cuando nos conozca realmente la persona, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, donde nosotros nos movamos, seamos esa luz que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque en nuestra casa podemos aparentar algo, podemos ser pues unos buenos hijos, unos buenos hermanos, pero cuando nadie nos ve,
había un canto cuando decía de que mundano, pero dice cuando nadie me ve, ¿verdad? Y hace lo que él quiere, o hacen lo que quieren estas personas. Cuando estaba en el mundial lo escuchaba. Pero ¿qué pasa? Que nuestra luz debe de reflejar en cualquier lugar. A veces estamos en la escuela o en el trabajo y porque nadie nos está viendo. Ya puedo ser como yo soy, como realmente soy, ¿no? Y decimos y hacemos y pensamos, ¿no? Y creamos, y a veces creemos que no va a afectar. Pues déjame decirte que sí afecta. ¿Por qué? Porque nuestra luz debe alumbrar en todo lugar. Cuando tenemos la luz de Cristo en nosotros, debemos de ser iguales, ya sea en la casa, en la escuela, con tus amigos, en todo lugar. Porque como decía Cris, a veces cuando ya mostramos realmente cómo somos, pues la persona se decepciona, porque no es una luz verdadera, no es una luz que proviene del Señor. Solo Cristo nos da esa luz brillante que es imposible de ocultar. Esa luz puede ser tal vez de un niño, de un joven, de una persona grande, de cualquier persona. La persona que acepta a Cristo en su corazón, que vive como Cristo manda, como Él quiere, va a reflejar esa luz. Así te dejo el lugar, Cris. Sí, sí. Muchos de nosotros en algún momento nosotros podemos decir qué hay en mí que pueda ser ejemplo para otras personas. ¿Cómo puedo yo ayudar a otras personas? Ser transparente, esa es la realidad. Ser transparente para que tú puedas ayudar a las demás personas. Pero no en esa manera de que vulgarmente se dice, no, es que yo no tengo pelos en la lengua. Así muchos le han dicho, no tengo pelos en la lengua y yo soy como soy. La realidad, y lo he escuchado de cristianos y lamentablemente se oye feo, pero lo he escuchado que digan eso. Yo no tengo pelos en la lengua y digo lo que yo pienso, y sí es cierto. Fíjense que yo en algún momento yo era una persona así, de que yo decía, yo digo lo que pienso y no me importa cómo lo voy a decir, no me importa si le duele, si no le duele, tal cual yo voy a decir las cosas. Y muchas veces hice llorar a varias personas. La realidad, ¿por qué? Porque me pasaba de la raya y luego yo me sentía mal, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente yo siempre he dicho, yo soy así y lo voy a demostrar tal cual soy. Si te lastima o te hiero, no es mi problema, ¿no? Entonces estaba mal y no es que yo ahorita yo diga, no, pues ya no soy así y muestro una apariencia equivocada, ¿no? Sino que cuando dejamos que Dios moldee nuestro carácter, cambian cosas. Sí decimos las cosas tal cual y son, pero no para dañar a las demás personas, sino demostrar que podemos respetar su decisión, podemos hablar con paciencia hacia esas personas y ellos puedan ver algo diferente. Pero si solamente te quedas callado y no le dices algo, pues también estás en una equivocación. ¿A qué me refiero de esto? Por ejemplo, si tú estás viendo a alguien que está haciendo a punto de algo, que está haciendo algo malo, por ejemplo, alguien que se quiere quitar la vida y tú tienes la oportunidad de decirle, oye, es que esto no lo debes de hacer, y tú como no te quieres meter y decir, no, pues no. Pues eso es decisión de él. Ahí sí estás mal y no actuar, que es algo que nosotros tenemos que hacer. Hablar siempre con la realidad y la verdad de las cosas sin dañar a las demás personas. Llevarlas a un camino correcto de enseñarles la palabra del Señor a esas personas que realmente lo necesitan, que en algún momento van a pedir ayuda. Y tú tienes que ser una persona paciente, tranquila para poder hablar. El ser luz para que tú puedas brillar. De hecho, cuando dice en el capítulo que leyó Lady, donde dice, ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Cuando tú realmente el amor de Dios está en ti, no hay nada que no sea visible hacia las demás personas. No solamente vas a ser de apariencia, sino vas a demostrar el amor de Dios que hay en ti. Vas a demostrar la paciencia que tienes hacia las demás personas para brindarles un
una seguridad a ellos. Van a haber momentos donde van a necesitar esas personas de ti, donde no vas a poder ocultar lo que tú eres, que tú eres una persona que los ayuda, que edifica, que muestra a esos jóvenes que tú eres alguien que ama a Dios y que los puedes aconsejar y lo puedes llevar en un camino correcto para su vida. Yo creo que es importante que nosotros lo podamos entender. Te dejo el lugar, Lady. Así es, a veces pensamos que nadie nos ve o nadie está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando no es así, a veces porque nuestra mamá o a veces por ir en una iglesia, a veces la gente está pendiente de lo que nosotros hacemos. Nosotros pensamos que no es así, pero sí es una realidad. A veces, no, sí me ha tocado de que pues vemos a una persona, ay, mira, por el hecho de verla a veces con una persona, bueno, pues ya la tomas como a veces como cristiana, a veces porque ya asistió a la iglesia. A veces nosotros no nos podemos preguntar, oye, ¿cuánto tiempo has ido? A veces solo de visita, pero imagínate que a veces solamente por visitar y cuando te la topas, pues a veces tú dices, bueno, pues esta persona es cristiana porque la viste en ese lugar. Y cuando la ves haciendo cosas que no son correctas, imagínate, dices, ¿cómo es que esta hermana puede hacer esto? Pero a veces solamente fue de visita la hermana. Imagínate cómo impacta. Imagínate cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando nosotros subimos a un altar, cuando a veces tenemos cargo. Entonces, nuestra luz, aunque nosotros no queramos, hay algo que nos identifica. Hay algo que nos muestra que somos diferentes a las demás personas. No por ser Lady, no por ser Cristi, sino porque porque el Señor nos hace diferentes. Hay algo tan especial. Por ejemplo, hay veces que me ha tocado de que conocer a alguien y me dice, ¿eres cristiana? Y yo, sí. Es que hay algo que está en la persona que me dice que hay algo, ¿no? Que eres cristiana. Entonces, no solamente a mí, a varias personas he escuchado que le pasa esa situación. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es algo que no se puede ocultar. La luz del Señor es algo que no se puede ocultar. A veces nosotros tratamos de ocultar. Yo no quiero que sepan que soy cristiano, que soy cristiana, porque me van a juzgar, porque me van a hacer a un lado. Y a veces sí sucede. Bueno, pues, bueno, yo hablo, ¿no? O sea, en el lugar de trabajo, porque, por ejemplo, te dicen, bueno, tú eres cristiana, no te podemos involucrar a este evento. Bueno, eres cristiana y esto. Y te empiezan a hacer así como en un lado, ya a veces para casi todo. Entonces, a veces es el temor que llegamos a tener de decir, bueno, yo no quiero que se enteren que soy cristiano porque me van a hacer a un lado. Cuando no debería ser así. Nosotros, Cristo vive en nosotros y nuestra luz va a estar. Si la gente no quiere unirse a nosotros, si no quiere tener una amistad con nosotros, no importa, nosotros vamos a ser diferentes. Fíjate que antes era algo que a mí sí me costaba, ¿no? Decir, es que eres cristiana porque viste, y se daban cuenta a veces por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, por las actitudes. Es que es imposible, una persona que conoce de Cristo, donde quiera que vaya, va a reflejar algo. Entonces, dice, bueno, es que Lady no la tomamos en cuenta para esto porque, ya se ve que no participa, ¿no? O no puede meter relajo como nosotros, ¿no? Entonces, ya después cuando te van conociendo, cambia la situación, pero a veces sí suele pasar, y no solamente en lugar de trabajo, también en las escuelas, en muchos lugares, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos de entender, que cuando nosotros tenemos esa luz del Señor, vamos a brillar. No por nuestra luz propia, sino por la luz del Señor, que Él en su inmensa misericordia, pues reflejamos eso, y es algo tan hermoso, la verdad. Si te dejo el lugar, Cris. Sí, a veces nosotros, al principio decía Lady, de a veces por querer encajar, ¿verdad? No decimos que somos cristianos o que somos cristianas, ¿verdad?
Pero y fíjense que en algún momento a mí me pasaba que yo decía esa de cuando me decían, no, pues es que un baile en la escuela, ¿no? Y yo quería ir, pero yo decía, chis, vales, no. Entonces cuando me decían, ¿vas a venir al baile, Cristi? Y yo, no, es que mi mamá no me da permiso. Pero no es porque no me diera permiso, sino que porque también era cristiano y también eso me pesaba un poco porque yo de cierta manera decía, no, pues es que ¿qué dirá Diosito? ¿No? Y eso me dejaba también, pero la realidad es que no podía yo decir, no, pues es que yo soy realmente cristiana y no es correcto porque yo quiero agradar a Dios. No había, en su momento, no habían esas palabras para poder expresarlo. Entonces llegaba un momento de que sí nos costaba, nos llegó a costar en algún momento a mí e incluso también a mi hermana porque pues nosotras íbamos a la misma escuela y sí a veces no sabíamos cómo expresarlo, ¿no? O cómo decirlo. ¿Por qué? Porque también el que nos digan, el que decía, es que ustedes son cristianos, ¿no? O sea, a veces como que la gente a veces te hace sentir mal cuando te dicen, a veces que son cristianos. Sí, pero a veces cuando tú tienes el amor de Dios, cuando realmente sabes quién es el que te respalda, entonces ya lo que te digan ya no te duele. Al contrario, es más, ni lo tomas en cuenta, perdón. Pero ¿qué pasa? Que depende primero que nada es tu comunión con Dios. La comunión con Dios es muy importante, tanto en el ayuno, tanto como en la oración. Eso te va a edificar, te va a fortalecer en tu vida espiritual. El ser luz no solamente es leo la palabra y ya estuvo, no, sino que realmente es una comunión con Dios extensa de todos los días, de todo el tiempo, que tú seas, primero que nada, tú te sientas que estás agradando a Dios con tus acciones, con tus palabras, tu manera de expresarte con las demás personas, hablar, ¿verdad? Eso habla de ti. O sea, tener la comunión con Dios es importante. Te edifica, te llena, te fortalece. Y la gente lo ve algo diferente. Yo, por ejemplo, yo siempre le he dicho, en algún momento yo le he dicho a ustedes de que yo era de verdad yo, ahorita, o sea, no sé si el hermano Jorge lo llegó a ver, yo mi carácter era muy fuerte, bueno, no creo que no, porque nunca he visto mi carácter en ese momento, pero yo era de carácter fuerte en mi casa. Bueno, aquellos que conozcan a mi familia, pregúntenle cómo era Cristina antes. O sea, yo era peleonera, de verdad. O sea, a mí no me podías decir una, no me podías decir dos. O sea, yo, mira, así rapidito yo te decía, te contestaba porque podía hablar, porque podía decir lo que yo pensara. Es más, antes que me lo digas, yo ya formateé mi cerebro para que yo te diga lo que te voy a decir. Porque realmente yo tenía un carácter fuerte, pero poco a poco y teniendo esa cercanía con Dios, teniendo un poquito más de voluntad y decisión de decir, yo quiero cambiar, yo quiero agradar a Dios, quiero mostrar algo diferente, ¿no? De que sí sepan que soy cristiana, pero no me siento contenta con ser cristiana, sino que se siente... tú mismo te sientes así como de que no estás al 100% y vas cambiando. Yo, por ejemplo, gracias al Señor y que me ayudó, ¿verdad?, a poder cambiar ciertas actitudes de mi vida y de mi persona, de que ahora puedo decir que no me pueden decir de que yo soy peleonera. Cris es peleonera. No, ahora no me lo puedes decir porque yo ya no me presto para el pleito. Ya no soy del barrio. Ya no soy exactamente, ya no soy del barrio. Pero realmente hay un cambio. O sea, yo no puedo decirte, sé luz hoy porque ya lo tienes que hacer. No, sino que es un proceso, pero sí es que lo tienes que hacer, lo tienes que mostrar. Vamos a poner ejemplo de que hay 10 personas que son luz y una se apaga y va a quedar un poquito oscuro de un lado. ¿Por qué? Porque esa luz se apagó. Sí, es cierto, hay todavía 9 focos, pero hay un lado donde está la oscuridad. Entonces,
para que sea una luz completa, todas las luces tienen que estar encendidas porque en todos lados apunta a una dirección diferente que alumbre bien, y es lo que nosotros tenemos que ser. O sea, si tú eres una luz en tu casa, vas a poder brillar, y no solamente eso, vas a poder ayudar a aquellos que están en tu casa o a aquellas personas que te rodean y van a ver algo diferente en ti. Como es de Lady, la gente te ve, la gente percibe, no sé cómo, pero la gente sí se da cuenta de que tú eres cristiano. A lo mejor no por la falda, no que porque te digan, ay, tú usas mucha falda, eres cristiano, no, sino por tus actitudes y cómo te expresas. Yo creo que hay muchas maneras. Entonces, yo creo que eso es importante. Primero que nada, es una comunión con Dios. Tener un encuentro con Dios es importante para tu vida espiritual, pero sobre todo para que tú puedas ser como lo que estamos nosotros hablando de que brilles en este mundo. Tú, joven, aquel hermano que nos está escuchando, nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Así es. Fíjate que decías algo, ¿no? De que a veces te dicen que escuchas que va a haber baile, hace años, ¿verdad? Y dices, yo quiero ir, pero no puedo, y te pones triste. Pero un cristiano, la verdad, no podemos reflejar siempre eso. O sea, sí es cierto, ¿sabes? Por dentro tú dirás, pero eso fue al principio, pero después cambió. ¿Por qué? Porque imagínense que un cristiano siempre esté triste, porque a veces así nos señala, ¿no? Bueno, es que ese es el aleluya, el que está triste, el que no va al baile, el que no se divierte, cuando no es así. Entonces, un cristiano, la verdad, decía su palabra que leíamos en Filipenses, que nos decía que siempre estemos nosotros regocijados en el Señor y estar alegres, que nuestro gozo de nuestra salvación sea Él. Entonces, hay que estar siempre optimistas, gozosos, joviales, alegres, independientemente de las circunstancias. Yo sí tengo un ejemplo, y ahí está aquí el hermano Jorge. La verdad que sí ha sido ejemplo, porque a pesar, me ha tocado ver en varias circunstancias de él difíciles, y siempre yo lo veo con una sonrisa, la verdad. No lo veo tan jovial, no, pero sí, siempre está contento, alegre, y la verdad que tú dices, wow, a pesar de los problemas que tenga, tú lo ves diferente a otra persona. Me ha tocado también ver gente con la misma situación y tú que ya no puede más, está en depresión, triste, tú lo ves y llorando. Entonces, pero eso es lo que marca la diferencia cuando una persona tiene a Cristo. Esa luz lo puede reflejar en su semblante y en su persona. Yo me acuerdo que cuando empecé en los caminos del Señor, cuando iba a jóvenes, a mí me encantaba ver a esos jóvenes que se apasionaba por la música, se apasionaban por predicar, por estar en el evangelio. Y la verdad que yo decía, me gustaría ser como ellos. La verdad, me gustaría ser como ellos. Porque ves algo diferente. No como el mundo lo presenta, sino unos jóvenes que están alegres, están contentos, que siempre hablan del Señor. Yo decía, yo quiero ser como dice. Ellos mostraban una luz que a mí me agradaba. Yo decía, yo me voy a esforzar, ¿no? Y tal vez para ser como ellos. Yo estaba empezando en el camino del Señor. La verdad no sabía mucho. La música, la verdad me decía un amigo que era líder de los jóvenes y decía, bueno, escuchaste a Jesús Adriano, a Marco, y yo no sabía nada de eso. Y la verdad que con mucho amor nunca me dijeron, oye, pues vienes a la iglesia, eres una pecadora, entonces ¿qué música escuchas? No, la verdad que nunca me dijeron eso, sino con amor, mira, te regalo un cassette, escúchalo. Y mira, te invito a que nos acompañes a cantar. Y así, poco a poco me fueron envolviendo. Y fue esa luz que la verdad que dieron un testimonio, y yo, la verdad que sirvió para que yo me acercara al Señor. Y eso fue pues cuando asistía, ¿no? en el grupo de jóvenes. Entonces, joven, tú que me escuchas, sí, esa luz, o sea, si tienes esa oportunidad, si Dios lo permite, si ya conoces al Señor, que no te dé pena, que tu luz brille como el Señor quiere, que
que no te escondas, porque la verdad no es ese el objetivo, ni es lo que el Señor quiere ni desea, sino que nosotros alumbremos a través del Señor, reflejando que Cristo vive en nosotros. Así te dejo el lugar. Sí. Ya para terminar, ese es mi último comentario y es de decir, mira, no importa lo que digan, no importa si la gente, no es para caerle bien a nadie, porque esa es la realidad, no es para caerle bien a nadie, pero que nadie te limite. O sea, más que nada, nadie limite, sé feliz, sé alegre. Hay personas que no les gusta la realidad, incluso dentro de la iglesia hay gente que dice, ay, mira cómo es esa persona, ay, no sé, a lo mejor no está bien con Dios y por eso es tan liberal, ¿no? Quítate esos malos comentarios y mira, mientras tú tengas cercanía con Dios y tú te sientas en paz con Dios, que lo demás, como dirían por allí, que lo demás ruede, deja que vaya, deja que fluyan los comentarios y tú sigue avanzando, que nada te permita que te alejes de Dios, al contrario, que seas tú brillando en medio de esa oscuridad, en medio de los lugares. Yo la verdad te invito y te animo a que no dejes que nadie apague el brillo que hay en ti. Y bueno, pues así les dejo el lugar a Lady para que se despida. Bueno, pues espero que haya sido de bendición este tema y pues no dejes de brillar, amén, con la luz del Señor Jesús. Así pues damos gracias que nos permitió nuestro Señor estar un sábado más. No sé de dónde nos ves ni de dónde nos escuchas, que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo sábado aquí en Espacio Juvenil. Claro que sí, mis amados hermanos, y saludamos y bendecimos a nuestra hermanita Ana Lorena Castrillo, que nos dice felicidades, Cris. Hola, Cris, y bendiciones a Lady. Claro que sí, también a usted que nos está escuchando en Alemania. Agradecemos a Dios por su vida, agradecemos a Dios que nos esté sintonizando, que nos están escuchando a través de las plataformas digitales de Ventana Virtual Cristiana Radio. También agradecemos a Dios que nos escuchen a través de la aplicación, en la nueva multi-aplicación de Ventana Virtual Cristiana Radio. Gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y continuamos aquí en Sábados Estelares, sábados de bendición, sábados de palabra, sábados de adoración al Dios vivo. Y vamos a escuchar, mis amados hermanos, unas alabanzas para seguir adorando a nuestro amado Señor y Salvador. ¿En donde? Aquí en Ventana Virtual Cristiana Radio.